Muy buenos días, soy Nicolás Lucar, esto es Exitosa, estamos en el 95.5 de la FM en Lima, estamos en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional, estamos en todas las señales de cable de todo el país, estamos en Claro, estamos en Movistar, estamos en el YouTube, en el canal que tiene Exitosa ahí, estamos en el Facebook, estamos en el Twitter, estamos por todos lados. No paramos de crecer, esto es Exitosa Perú. Me trencé en una discusión ahora, esa discusión vamos a tenerla mañana con Philly Butters, ¿ya? Estábamos hablando de en qué momento el Perú estuvo mejor y la necesidad de hacer una reflexión, porque en realidad, más allá de toda la, no sé, estas discusiones que dan vergüenza, a la que además muchas veces nos arrastran los supuestos grandes medios de comunicación, estamos en este momento en una coyuntura trascendente para la vida nacional, en la que hay que repensarlo todo. Todo tiene que ser repensado. Es decir, ¿qué cosa es lo que pasa? Nuestra principal patrimonio, aparte del talento humano que tenemos y al que no cultivamos porque no invertimos lo que debíamos invertir en educación, tenemos minería, tenemos pesca, tenemos gas, tenemos petróleo, que es finalmente de donde va a salir todo para financiar una mejor educación, una mejor salud, el crecimiento del país, el progreso de nuestro futuro. Y hemos tenido dos caminos, ¿no es cierto? El camino de Velasco, ¿no? De que esos recursos fueran estatales y que fueran explotados por el Estado y que permitió, es verdad, utilizar una gran cantidad de esos recursos para generar una gran clase media, aunque el doctor Altuve dice que eso viene desde Odría, lo decía ahora en la discusión que teníamos hace un rato, pero lo cierto es que en esa época los maestros ganaban 4 veces lo que ganan ahora y los policías igual, eran parte de la clase media, no vivían en asentamientos humanos, no tenían problemas porque no había agua en sus casas, ¿no? No tenían que viajar apretujados en las combis en las que se viaja hoy en día. No, es decir, en fin. El problema es que ese sistema donde no había democracia y tuvo serios problemas de eficiencia en el manejo de la cosa pública y no había sino que ir a Petroperú. Yo me acuerdo de una visita que hice a Petroperú que parecía que lo hubieran bombardeado y hubo serios problemas de corrupción. Entonces yo lo he repetido muchas veces, decidimos cambiar nuestro modelo y explotar nuestros principales recursos entregándolo a los grandes inversionistas internacionales y locales que tenían supuestamente la tecnología y el dinero y que nos iban a garantizar dos cosas: eficiencia en la explotación de nuestros recursos y en el manejo de la economía y honestidad. El problema es que el final de la historia es que no tuvimos ninguna de las dos cosas, ni honestidad ni eficiencia. Es decir, estamos enfrentados a una tremenda corrupción en un país que ha crecido durante más de 20 años sin parar y los problemas más elementales del país no se han resuelto. Entonces es obligatorio enfrentar una discusión sobre esto, sobre cuáles son los ajustes que hay que hacer para que las cosas sean diferentes. Lo que no podemos hacer, seguir haciendo, es tapar el sol con un dedo y seguir envueltos en esta minucia de cada día, como lo que está pasando ahora con lo de Kenji, que si Kenji declara contra Keiko y si Keiko suelta, porque Keiko es la que decide la grabación de PPK. Porque nadie se cree que Moisés Mamani es el que decide sobre las grabaciones que tiene. Es Keiko la que decide si lo suelta o no. Y uno ya empieza a especular qué diablos contiene esa grabación que le tienen tanto miedo. Exitosa. ¿Será verdad, como dice el rumor, de que ahí se habla no solamente de una manera explícita de cómo Pedro Pablo Kuczynski prácticamente dirigió la negociación contra su vacancia, sino que además habla de Alberto Fujimori y el papel que cumplió en todo este proceso? También, es decir, que lo hicieron juntos. Y eso incluye el tema del indulto humanitario, ¿no? El humanitario en ese contexto tuvo muy poco, fue una transacción simplemente. Pero en fin, en eso estamos. A eso nos dedicamos en la política nacional. La pregunta del día de hoy: ¿qué espera usted que declare Kenji? ¿Que diga la verdad? ¿Que no diga la verdad? ¿Ah? ¿Qué es lo que cree usted que pueda decir sobre el financiamiento de la campaña de Fuerza Popular? Ha sido una cosa medio enredada todo este tema de Kenji, porque él
anunció que iba a la fiscalía, no fue, pidió postergación, quedaron en que el fiscal José Domingo Pérez iba a su oficina hoy día y finalmente Kenji terminó yendo a la fiscalía. Álvaro Tapia está ahí. Cuéntanos, Álvaro, ¿qué pasó? No tenemos señal, no sé qué pasó. Lo oigo a lo lejos, ¿ah? En lontananza, como se dice. ¿Ah? Bueno, vamos a retomar contacto con él en un ratito. Va a estar en nuestros estudios Gregorio Santos, como para agitar un poco el gallinero, que se está teniendo planteamientos muy radicales, pero está con nosotros el almirante José Cueto Acerbi, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Vamos a estar conectados con Farid Cajat, especialista en temas internacionales. Pero me dicen, almirante, que hemos retomado el contacto con Álvaro Tapia. Cuéntanos, Álvaro. Gracias, Nicolás. Buenos días, información en vivo. Efectivamente, nosotros nos encontramos en el Ministerio Público, en la Fiscalía de Lavado de Activos del Quiromio Quesada, hasta donde ha llegado Kenji Fujimori para comparecer ante el fiscal José Domingo Pérez Gómez sobre el caso Odebrecht y el presunto financiamiento de dicha empresa a las campañas electorales de Keiko Fujimori. Pero también quienes están presentes precisamente en el Ministerio Público son algunos militantes quienes están en este caso pues acompañando a Kenji Fujimori. Vamos a conversar rápidamente con una de ellas. Señora, buenos días. Ustedes han llegado desde tempranas horas. Bueno, sí, estamos acá porque justamente hemos escuchado exitosas noticias, pero nos da un desvío que llaman el Congreso. Y no es en el Congreso, sino es acá en la Fiscalía. No sé por qué ese desvío, ¿no? Siendo ustedes periodistas. Kenji Fujimori precisamente cambió en ese caso y ahora está adentro. ¿Ustedes confían en él? Claro, nosotros confiamos en él. Así como él puso las manos al fuego por Keiko, cree en la honestidad de Keiko, pero lamentablemente no fue recíproco esa lealtad. Nosotros ponemos las manos al fuego por Kenji, porque sabemos la calidad humana de que es Kenji, de la calidad de personas que es Kenji. Es una persona honesta, una persona humilde, sencilla, muy diferente. A pesar de haber aparecido en esos denominados manivideos. Mira, esos videos son trucados, esos videos son editados. Nosotros el pueblo no nos quieren agarrar de cholitos. Señor Mamani, la bancada Fuerza Popular, por favor, entreguen los originales, dejen ya de manipular, ¿no? Estos videos. Otra cosa, ¿qué nos cuesta a nosotros que Mamani ha sido también a cuánto ha cobrado? Con todo lo que es estafando a su gente en el trabajo, con toda la documentación falsa que tiene, a nosotros también nos da que pensar cuánto le han reventado la mano para que él haga esta cama a Kenji Fujimori. Sí, muchas gracias. Es el panorama entonces, Nicolás, que se vive precisamente en el Ministerio Público, en la Fiscalía de Lavado de Activos. Informó Álvaro Tapia para Exitosa. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, para aclararle a la señora, nosotros informamos lo que son los reportes oficiales de las instituciones públicas en este caso. El Ministerio Público el día de ayer anunció que el señor Kenji Fujimori iba a recibir en su despacho, dada su condición de congresista, al fiscal José Domingo Pérez. Él decidió luego, porque primero se dio la versión de que tal vez se suspendía la diligencia. Bueno, finalmente decidió él ir a las oficinas del Ministerio Público. No ha sido una desinformación nuestra, sino todo lo contrario. Estamos informando exactamente lo que va ocurriendo en cada momento tal como ocurre. Y vamos a hablar ahora con el almirante José Cueto Acerbi sobre esto que ha pasado en las últimas horas en el mundo y que nos ha puesto al borde de la zozobra. Hay gente que está preocupada y puede parecer hasta frívolo que gente se preocupe por el Mundial, va a haber Mundial, pues pero es una preocupación razonable. Sí, hemos esperado 36 años y esa tal vez sea una de las consecuencias si las cosas se ponen peor de lo que están. Pero sería tal vez la menos importante porque podemos entrar en una situación muy crítica. O sea, Siria es un país que está bajo, digamos, el marco de influencia de Rusia. Y ha habido un ataque norteamericano, inglés y francés sobre, digamos, instalaciones en Siria. Bueno, de todo, buenos días. Gracias por la invitación, Nicolás. Interesante lo que estabas hablando antes de tomar el tema de Siria. No, yo creo que al final lo que nos falta en el país es realmente retomar valores. Es lo que falta, ¿no? Es un tema difícil para el país, pero sin valores es difícil que puedas lograr lo que estuvimos conversando ahí interesantemente. Punto, lo dejo ahí. Sobre Siria, efectivamente ha sido un ataque. Yo creo que, seguramente ahora el doctor Cajat lo va a precisar con mucha más autoridad, pero
habría que primero pensar y preguntarse si realmente el 7 de abril hubo o no un ataque. Ese es el centro de todo esto. Sí, porque ahí sí hubo o no un ataque químico. Claro, porque eso es lo que... Eso es lo que marca. Claro, ¿no? porque te plantea dos temas a la vez. Te hace acordar de Irak, que hubo una guerra por armas químicas que nunca existieron, no habían por ninguna parte, fue simplemente... al final fue una mentira. Ahora, y lo segundo es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha abierto una investigación para determinar si hubo o no ataque con armas químicas. Pero un momentito, ¿cómo que van a investigar si ya hubo represalia? Por algo que no saben si es verdad o no. Están ahí ahorita, ¿no? Esta famosa organización de la ONU que está viendo todo lo que está evaluando el control. Pero mira, ahí hay dos temas y la respuesta sería una de dos, ¿no? O sea, ¿existió el ataque o no existió? Si existió el ataque, podría considerarse que lo que ha hecho Estados Unidos, conjuntamente con Gran Bretaña y Francia, tiene una motivación valedera, porque nadie permite, y creo que nadie, ni nosotros mismos, avalamos ese tipo de ataques que ya no se usan desde la Primera Guerra Mundial, cuando se vio los desastres que eran. Ahí hay varias cosas, porque creerle o no a los países... Mira, Macron se alió a Trump cuando es uno en cuanto foro internacional hay, siempre está en contra de Trump. La misma Theresa May ni siquiera consultó al Parlamento, pero le ha dado... Entonces, eso es otro... Ese es un tema que habría que analizar, y que seguramente los porque ese es otro ingrediente, ¿no es cierto? ¿No? O sea, ¿por qué? O sea, Donald Trump, supuestamente como presidente de los Estados Unidos, está autorizado a realizar sin consulta un ataque a otro país cuando es en defensa propia. Es decir, si nos están atacando, me tengo que defender, no tengo que pedir permiso a nadie. Hay un artículo muy claro de la Constitución, no hay. ¿Qué debió hacer? Ir al Congreso, no fue. Tampoco fue. No, y lo segundo, cuando estamos en un contexto internacional, este tipo de iniciativa que supone una sanción, Consejo de Seguridad de la ONU, tienes que ir al y no fueron. Tampoco fue. O sea, entonces la pregunta es ¿por qué se saltaron? O sea, y razonablemente y legítimamente uno puede preguntar cuál es el móvil real. Los problemas que tiene Estados Unidos, Donald Trump. Es una forma de verlo. Que le han allanado las oficinas al abogado y está investigado. El Russian Gate, vienen las elecciones, hay una presión de todas las empresas porque él se cree el chef del mundo. Entonces acá es una forma de levantar un poco la popularidad que está un poco en declive. No solo eso, hay un tema que a mí sí me da la impresión de que sí ha habido un ataque, porque la OMS, no hablo de esta organización de la ONU, sino la OMS, que tiene más de 7 años metido en Siria desde que se inició la guerra civil, con más de 500.000 de muertos y 10 millones de desplazados y todo lo que hay, está metida ahí, y cuando hubo el ataque ha reportado que ha habido más de 500 personas o víctimas producto de este gas. Entonces, ese es un dato que sí le da credibilidad, más de lo que puedan decir los presidentes o no. Eso sí le da hasta el Papa. El Papa ha salido a condenarlo y es un Papa que está muy metido sobre todo en este tema. Eso me da a mí una inclinación a crecer que sí ha habido, porque si no hubiera existido, estamos hablando de un plan maquiavélico, no solo de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia, Irán, Arabia Saudita, o sea, es Israel mismo, es una conglomeración para saber si sí o si no. Ahora, el problema es que y yo lo he dicho en relación a lo que está pasando con respecto a Venezuela, que estamos dejándonos llevar de la nariz con la política exterior norteamericana, que no ha sido precisamente la más brillante, ¿no? En las últimas décadas. Y lo digo, por ejemplo, cuando hubo el conflicto en Afganistán, donde Afganistán, ¿no es cierto?, enfrentaba la invasión rusa, entonces ¿apoyaron a quién? Apoyaron a los talibanes, los gringos, y armaron a los talibanes y los talibanes terminaron atacando a los Estados Unidos. O el caso de Irak. O sea, Irak construyó uno de los ejércitos más poderosos del mundo con el apoyo de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para neutralizar a Irán. Entonces, ahora los gringos quieren traerse abajo a Bashar al-Assad, el presidente de... Cuando está ganando la guerra. De Siria. Cuando estaba por entrar a donde supuestamente había la... O sea, claro, pero el problema es que él está enfrentándose, entre otras, porque son como 20 las facciones que tiene en contra, todo lo que tiene el ISIS y el Al-Qaeda sirio, ¿no es cierto?, que tiene otro nombre. También alimentados para ir en contra del régimen de Bashar al-Assad. Claro, pero al final, los Estados Unidos van a colaborar en que se caiga este régimen, en el caso que lo logren, yo lo veo difícil, y van a terminar favoreciendo, entre otros, a facciones recontra ultra que se van a ir contra los propios Estados Unidos. Digo, hay toda no solamente el tema
que viene desde la historia de más de 600 años, mucho antes que existiera todo esto ilícito, que viene desde la época de la Segunda Guerra Mundial. Es un punto estratégico geopolíticamente hablando, donde Rusia, que ya se metió después que salió Francia y todos los demás países alrededor, pues no van a permitir que su punto central de geopolítico estratégico, que es la base esta que tienen en Tortús, la otra base aérea en Yemen. No, pero además con el bendito historia del oleoducto, y el gas. O sea, si haces el oleoducto y el gaseoducto, o sea, simplemente hay un móvil controlas claro que sí. Y si el abastecimiento de combustible para el mundo occidental. A descubrir que no existe, que no hubo el ataque, digamos, por el gobierno, que hubo un ataque, yo creo que sí, pero no necesariamente de ellos. Sería gravísimo que no fuera de ellos. No te olvides de que hace poco, hace menos de una semana, ha habido una reunión que le ha llamado la atención también a los, y puede ser algún punto más a favor. Hay una reunión entre Putin, ¿no?, con Turquía, ¿no?, con la misma Siria, todo para poder ver el avance de lo que Rusia está sosteniendo sobre Siria. Todo esto suma. Llama la atención que hace 2 semanas Trump mismo dijo: voy a reducir mis tropas, voy a reducir el presupuesto. Claro, pero ¿cuál es tu teoría, José? O sea, esto puede tener que ver con el hecho de que si este hombre, Bashar al-Assad, que tiene el respaldo de Rusia, termina ganando la guerra y controlando completamente el país, eso va a consolidar la posición rusa. Por supuesto, con su aliado ahí, y los gringos eso le sabe, pero... Que es lo que está buscando Rusia, por supuesto, con el apoyo incondicional también de Irán y de algunas potencias, entre ellas, y preocupante, que Turquía se esté, entre comillas, un poco aliando, siendo miembro de la OTAN. Todo ese escenario, más el cambio repentino que Trump dio de 2 semanas acá, por el supuesto ataque, porque los halcones americanos le han dicho que está bien, y en contra de su propia gente, de otros asesores que son un poco más racionales, ¿no? Uno de ellos yo Ahora, conozco. pero ¿qué consecuencia tendría que se acredite que no hubo? Porque están hablando ahora de que no se encontró gas sarín, de que tal vez ha usado cloro, pero aunque parezca horroroso, el cloro está permitido. Parece locos, ¿no? Pero no está, digamos, no tiene los niveles. Es un gas nervioso espectacularmente dañino, ¿no? Las imágenes que han salido... Pero digamos, ¿qué pasa? Claro, pero lo que están discutiendo los rusos y los sirios es esas imágenes son verdaderas. Y no sería la primera vez que se muestran imágenes de una situación que no corresponde a... Por eso te digo, yo sí le doy más validez a lo que la OMS, que está ahí metida hace tiempo, ha reportado. O sea, que ha habido uso de ese gas, ha habido, porque tienen como 500 víctimas reportadas con exámenes y todo. O sea, que lo han usado. El tema es quién, cómo, cuándo, cómo hicieron eso. Pero pongámonos en el escenario de que se acredite que no hubo el ataque químico que atribuible al gobierno. ¿Qué puede pasar con Donald Trump en los Estados Unidos? Bueno, se caería, pues, ¿no? Yo creo que sería una debacle. Pero a ese nivel. Claro. O sea, el pueblo americano lo que nunca va a perdonar es que le mientan. O sea, tú puedes cometer errores. Ahora, esto según un contexto además donde sigue apareciendo información sobre la interferencia rusa o supuestamente en las elecciones de los Estados Unidos, ¿no es cierto? O sea, ese es el tema interno, que también es un coadyuvante a la teoría de que esto también ha impulsado a hacer un ataque en una zona que las fuerzas regulares del gobierno de Bashar al-Assad ya estaban ganando, es más, iban a tomar esa zona, ya estaba prácticamente por tomar. O sea, militarmente hablando, si tú estás como si todos vayamos a caer ahorita sobre el Brain, tenemos todo el Brain, ya lo vamos a capturar, y de repente a alguien se le ocurre hacer algo, no sé, para separar las fuerzas. O sea, eso militarmente no tiene sentido, eso es lo que a mí me llama la atención. ¿Por qué? Si ya estaban cayendo, o sea, ¿por qué sería? Yo, ya con esto te digo, es un tema de a quién le crees. Hoy por hoy va a empezar una guerra, si no empezó ya, creo que ayer, una guerra mediática de esto, porque los rusos no van a responder. No han tocado un solo punto, ni sus bases, ni su gente. Es más, ni siquiera un sirio muerto ahí, porque ya sabían, ya les habían avisado y se salieron de la zona. Un amigo que conoce mucho de la situación norteamericana me decía, un abogado, por supuesto opositor a Donald Trump, dice que los rusos lo pusieron como presidente y los rusos lo pueden sacar. ¿Por qué? Porque así como tuvieron acceso a todos estos correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata, donde se favoreció escandalosamente la candidatura de Hillary Clinton contra Bernie Sanders, y luego aparecieron los correos electrónicos
de la propia Hillary Clinton, que le hicieron mucho daño y que provocó que perdiera las elecciones. También tienen cosas de Donald Trump, como sus relaciones con esta prostituta, y dice incluso videos impresentables de la vida íntima, personal de Donald Trump, que podrían terminar con su presidencia. Bueno, todas estas cosas en ese mundo político, y volvemos al tema de los valores, se manejan a esos niveles. Lo grave sería, yo digo que ha sido así, pero lo grave sería que por ese tipo de cosas se haya generado un ataque que de una u otra manera, dependiendo de que Putin, que yo creo que no va a reaccionar, pueda poner en vilo pues No, el problema es que si reacciona Putin nos vamos a la guerra mundial, ¿no es cierto? Porque ¿qué reacción? Bombardear posiciones norteamericanas. O sea, esto ha sido una medición de fuerzas. Esto ha sido una medición de fuerzas y en ese contexto están. Y lo van a llevar al campo mediático, que es donde se manejan muchas cosas, en varios estamentos internacionales como que ya empezaron a hacerlo, promovidos inicialmente por las fuerzas aliadas. Pero que Putin también se va a encargar, porque creo que entre Putin y Trump, más mediático y más movimiento en ese campo tiene Putin que Trump. Ha demostrado ser más hábil, mucho más hábil en ese campo, ¿no? Es una incógnita. Ahora, los analistas internacionales creo que te van a dar mucho más. Yo creo que militarmente esto ha sido una cosa muy mediática, han usado armas muy modernas, con precisión. Ahora, eso es un tema final, porque el otro día Farid Matuk decía, ¿qué pasó con el sistema de defensa ruso instalado en Siria? Bueno, lo que han reportado es que dispararon 103 misiles y que 70 fueron interceptados. Bueno, ¿no? Depende de qué lado busques la noticia, te van a decir, los 70 cayeron, los 70 no. Lo cierto es que han disparado, dicho por el mismo jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Americanas, han disparado más de 100 misiles entre Tomahawk y en la última versión 19 misiles de estos de largo alcance antiaéreos disparados desde los B-1 que salieron de Qatar. Desde un submarino nuclear también han disparado 3, o sea, Tomahawk. Ha sido un despliegue de casi $100 millones hecho por los americanos en conjunto para tumbarse 3 bases o 3 estamentos, 2 que estaban abandonados pero que eran, se supone, donde guardaban el famoso gas, y otro que era un laboratorio, un sitio donde se generaba esto. Cero muertos. Claro, lo que dicen los sirios es que eran laboratorios para producir medicamentos y no armas químicas. Bueno, obviamente que si tú vas y agarras y llegas a algún sitio donde hay droga, el que estaba ahí te va a decir, no estoy produciendo pues de café, no droga, ¿no? O sea, bueno, habrá que esperar qué dice el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, y la postura de Perú ahí ha estado bien, ha estado equilibrada. Ha sido moderada. ¿No? Ha sido moderada. ¿No? Lo que pasa es que Estados Unidos y Rusia tienen veto. O sea, si yo, Estados Unidos, digo quiero tal cosa y veta el otro, te van a estar en ese plan, en ese juego de poder. Muchas gracias a José Cueto, a Servi, almirante, ex jefe del Comando Conjunto de nuestras Fuerzas Armadas, por estar acá. Muy gentil. Gracias a ti, como Nicolás. siempre. Muy amable. Antes de la pausa tenemos mensajes de nuestros auspiciadores. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global, UPIC, te permite trabajar en lo que te apasiona, con sus 5 carreras profesionales: Ingeniería de Sistemas, Marketing y Negocios Internacionales, Enfermería, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. El examen de admisión se realizará el día 22 de abril. Para informes o inscripciones puedes llamar al siguiente número. Anota: 275-0500, 275-0500. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Regresamos con más. Esto es Exitosa. En unos minutos vamos a tener en los estudios a Gregorio Santos y vamos a tener también a Roberto Vieira. No van a estar juntos por si acaso, aunque sería simpático tenerlos juntos, pero en fin, volvemos. Llegó la hora. Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Lima. Locales en preventa de 9, 16 hasta 25 metros cuadrados, con una mínima cuota inicial y financiado. Infórmate llamando al 468-6104. Anota: 930-645160. Un teléfono más: 973-87-1628. O visítanos en el Facebook Plaza Unicachi Este. Es una oportunidad que puede cambiar tu vida. Y ahora nos acompaña en nuestros estudios Gregorio Santos, dirigente del Movimiento de Afirmación Social MAS. Bienvenido, Goyo. Buenos días, Lucas. Buenos días a todo el país. Comencemos por partes y cucharadas. Gregorio Santos tiene un juicio por supuesto delito de corrupción. ¿Hace cuántos años y en qué situación está?
Está en la etapa final, ya lleva casi 5 años. Bueno, exactamente 4 para darle un año del trabajo a la Fiscalía. Y estamos ahora en la oralización de las pruebas. Y se esperaba que terminara esto en este mes. Sin embargo, por el cronograma de audiencias, es probable que se pase el mes de julio, que ya obedece a la carga procesal que tiene el colegiado, y solo esperando que el colegiado actúe con toda la independencia que debe tener para saber en qué va a culminar la decisión. Lo que sí nosotros estamos convencidos de que este caso, que fue tan mediáticamente tan agresivo contra la moral, la dignidad de nosotros. Claro, porque lo que se decía es que Gregorio Santos era un presidente regional más de todos los corruptos que había habido, que había favorecido, ¿no es cierto?, a una persona de su entorno con el otorgamiento de obras. Lo cierto es que eso no ha podido hasta este momento ser demostrado y solo tiene la fuerza de la verdad, la investigación que se haga con la independencia debida, porque la presión que se tiene ahora sobre algunos procesos de manera interesada son ir ya a tratar de presionar a los fiscales, a los jueces, y creo que hasta este momento el colegiado que está a cargo viene demostrando independencia y confiamos que así sea. Es decir, confía Gregorio Santos en que lo van a absolver. No es que lo absuelvan, yo no puedo adelantar juicios. Lo que estoy convencido es que la verdad y la razón van a dar una absolución, no porque alguien lo desee. Ahora, si se produce la absolución, ¿qué significado tendría esto? ¿Por qué se persiguió judicialmente todo este tiempo? En este caso yo he tratado de no llevarlo a un terreno mediático porque también puede entenderse que estoy en una campaña de anticiparme a cosas, ¿no? Soy un crítico de que los procesos penales primero se sentencien en los sets de televisión y después se tengan que investigar. Creo que el país está viviendo un circo de supuestas investigaciones de casos gravísimos con el interés nacional de la patria y no se muestra la dureza que se está haciendo con algunos ciudadanos de a pie. ¿Cuánto tiempo estuviste preso, Cuello? A diferencia de los Graña y a diferencia de todos los grupos de poder económico involucrados con Odebrecht, de presidentes y autoridades, yo estuve 25 meses preso. Y para después todavía recibir el pedido de un fiscal de 11 meses más de mantener a alguien detenido solo para investigar. Y por una... 25 meses de prisión preventiva. Preventiva. Y según el fiscal Delgado Tovar, porque existía peligro de fuga. Yo estoy ya casi 2 años libre y estoy asistiendo permanentemente a todos los llamados que hace el Ministerio Público. Y el otro porque iba a adulterar, según él, alterar el tema de la investigación. Hecho que no iba a ocurrir jamás, porque se trataba de expedientes técnicos que nunca se iban a perder. Porque trataba de obras de electrificación de hospitales que hoy tiene la gente y que trazamos una línea de la cobertura de electricidad, la interconexión vial y la infraestructura hospitalaria que hoy tiene la población la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Entonces, a mí se me acusa fundamentalmente por transferir presupuestos para obras estratégicas que Cajamarca necesitaba. Y lo que ellos no entienden y no entendían, como un Gregorio Santos vapuleado, linchado políticamente, resultaba llegando a un gasto de inversión del 78%, 80%, porque le poníamos puncha que los recursos públicos no pueden estar congelados allí y las necesidades grandes, como hoy tenemos congelada la reconstrucción. Ahorita está Vizcarra reunido con los gobiernos regionales y seguramente le van a decir que vayan a coordinar con el Ministerio de Vivienda, Energía y Minas o Transportes. Pero en este momento tiene que haber una ofensiva de programación de inversiones y de los equipos técnicos de los diferentes estamentos para ir a la oficina de proyectos de los gobiernos. Ahora, Gregorio, ¿cuál es la responsabilidad? La situación en Cajamarca no es buena.
Como en todo el Perú. Económicamente, pero el problema es que si uno ha sido gobernador regional y su movimiento ha gobernado la región, ¿cuántos años gobiernan ustedes la región ya? Bueno, yo estuve en el gobierno 3 años, no me dejaron terminar. Luego el gobierno regional ha tenido que sufrir golpes de Estado para ser gobernado por las personas que no fueron elegidas para que lo gobiernen. Al no dejar a Gregorio Santos se genera una inestabilidad, una ofensiva de la Contraloría sancionadora, sacando de encuentro a los mejores funcionarios que se habían forjado en una administración. Hoy la Contraloría te puede sancionar a ti porque una empresa XY, no sé, falsificó un documento y te atacaron la gestión para inestabilizarla y no han podido, y hasta ahora no se ha podido estabilizar, porque el hecho de que te saquen presidentes, salgas electo, no puedas asumir el cargo, te interpongan denuncia por cada proceso, no es más que una interferencia y una intromisión y un golpe de Estado a la descentralización. Ahora, todo eso finalmente tenía un nombre, ¿no es cierto? Que era Conga. Es decir, todo esto se genera por la discusión sobre si Conga va o no va. Ahora yo creo, Lucas, disculpa que te corte, que esa causa ya no es la correcta, no fue la correcta. Ahora, cuando los procesos electorales se han alterado, ninguno de los presidentes que han venido después de la caída de Fujimori son gobiernos democráticamente elegidos. Ganaron por votos, pero por conciencias y ciudadanos que le alteraron la visión de los candidatos, por los millones de recursos que metieron los organismos económicos financieros del país y porque nosotros en los últimos procesos ya no participamos. Entonces, esta democracia tan perforada, entonces yo veo de que lo que se trataba en Cajamarca es hacer una gestión inestable de tal manera que Santos no aparezca como gobernante, sino como un agente anárquico, antisistema, opuesto a la inversión, porque era una farsa que Yanacocha con Conga le iba a dar tributos en los años de gobierno que Santos esté, porque el proyecto minero cualquiera sea, Toromocho, Tantahuatay o Bichiquillay, solo puede dar tributos o rentas al Estado después de 15, 10, 12, 14 años por los convenios, no solo de recuperación de inversiones, sino también de privilegios tributarios y de todo lo que significa las facilidades que le han dado con esta constitución a las multinacionales. Entonces el cuestionamiento a Conga no solamente viene desde la perspectiva del supuesto daño que podría o no causar al ambiente, y en este caso particular por el tema del agua, que fue una discusión que se generó ahí, sino por el contexto en el que se están planteadas las concesiones mineras, claro, por la manera como están planteadas las concesiones. ¿Quiénes han sido? ¿Pero qué dicen ustedes? ¿Que hay que cambiar las concesiones mineras? ¿Que hay que revisarlas? Mira, por donde lo mires, no vas a cambiar la conducta, el comportamiento, las relaciones de poder de estos 12 grupos mineros, antes 12 apóstoles, o grupos empresariales que gobiernan el Perú, si no le cambia la Constitución. Porque cambiar la Constitución es cambiar la correlación de fuerzas, las relaciones de poder. En el Perú, los únicos que me permiten hablar, siquiera unos minutos, es Exitosa ahora. Como a todo el mundo. Estamos vetados. Como a todo el mundo. Va a venir César Humberto Cabrera esta semana, está presentando un libro sobre Conga, sí, donde él reparte la responsabilidad. Una parte de responsabilidad de que no haya Conga es de Gregorio Santos, pero la otra es de Ollantumala. Yo le voy a hacer un libro, le voy a contestar al libro de Cabrera, para que se venda su libro también. Bueno, entonces, te decía que si no cambias las reglas de juego ahora... Ya, pero ¿en qué consistiría eso? Pues por ejemplo, yo discutí, te lo conté, incluso cuando fue a la cárcel a entrevistarte, que yo hablé con un especialista que no estoy autorizado a decir su nombre, me decía, Lucas, el proyecto de Conga es bueno. Pero ¿cómo que es bueno si la gente está protestando? No, hermano, me dice, van a acumular el agua, ¿no es cierto? Y eso va a quitarle la estacionalidad a la agricultura, vas a poder usar el recurso para consumo humano, incluso podrías pensar en posibilidades futuras de desarrollo de energía y de potenciar la energía. Y además vas a limpiar el agua porque es un cerro mineralizado. Cuando el agua atraviesa el cerro y llega para abajo, no es apta para consumo humano. Incluso puede ser perjudicial para la agricultura. Es bueno por donde lo mire. Entonces, ¿por qué la gente no lo quiere? Y me dijo, te lo digo para ti nomás, porque es Yanacocha, hermano. Si no fuera Yanacocha, el proyecto te aseguro que iba. Me lo dijo
una persona absolutamente calificada desde el punto técnico. En primer lugar, o sea, ¿por qué ustedes no quisieron Conga? ¿Por eso? En primer lugar, los ciudadanos expertos y calificados que nunca han llegado a tomar un trago de agua a esas lagunas, porque nunca han sacado de ahí una trucha, le pueden poner 1000 epítetos, y yo he conversado también con gente especializada, entre comillas, que ahora sí me convenzo que cuando alguien escribe un libro o habla de parte técnica, primero pregúntale quién le paga. Porque ahora hay que saber quién le paga para ver qué cosas están escribiendo y qué están argumentando. Solo nosotros, que recorremos la zona y que la gente por años toma el agua, ellos, el ganado, y riega, y nunca han estado enfermos, después que ha llegado Yanacocha y todas las mineras en el Perú, tenemos centenares de enfermos, que yo hablo ahí ya de que el Perú tiene ya una deuda ambiental. Ya no tiene solo la deuda política social de una nueva constitución, sino tienes una deuda ambiental, una deuda económica como deuda externa pública, una deuda externa de los grupos privados y una deuda social con los ciudadanos. Entonces, los temas son mayores de lo que nos presentan las cumbres, los temas son mayores de lo que discute el Congreso. Y por eso es que cuando nosotros hablamos... Pero ¿qué vamos a hacer con esa riqueza, pues, Goyo? O sea, el propio Allende lo decía con respecto a Chile, o sea, de ahí está nuestra caja, decía Allende, de ahí van a salir los recursos para resolver nuestros problemas. No ayudes a confundir mi pensamiento. Yo no estoy diciendo que el Perú tenga riquezas y se mantengan por la eternidad enterradas en las entrañas de la tierra, porque si la ciudadanía supiera que con los proyectos mineros entregados a Cerro Verde, a Antamina, a Toromocho, con los Benavides a la cabeza, con Newmont, con Barrick, con los 5 millones de onzas de oro sacadas de La Libertad, los 4 millones de onzas de oro sacadas de Cajamarca en este 2018. Si supiera que eso le va a ayudar a cerrar la brecha de transferencia tecnológica, si ellos supieran que con ello las escuelas públicas ya fueron reconstruidas, nadie sería loco y la gente diría, está llegando la felicidad. Pero si siente... ¿Pero qué es lo que tú dices? O sea, incluso Conga sería posible si el manejo fuera diferente, si el modelo con el que se está explotando fuera diferente. No pongas Conga, porque no es solo Conga, porque lo han puesto el tema emblemático para decir sí o no. No, pon los recursos naturales del país, pon los recursos estratégicos del Perú, petróleo, gas, minería, pesquería, tierras de los proyectos especiales de la franja costera, las grandes planicies de altiplano peruano, desde la parte de todo lo que es Puno, y las cuencas ganaderas o la Amazonía. Si tú pones en el marco general el conocimiento del Perú y sus riquezas, tú vas a llegarte a dar cuenta de que si es que estamos pobres o si es que estamos en la situación que estamos, es que hemos tenido una clase política entreguista. Y todavía... Pero ¿qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer? Ahí va. O sea, renegociar los contratos. Pero no vas a poder renegociar a la empresa privada. No vas a poder renegociar si no cambias la Constitución. Con esta Constitución los contratos son innegociables, irrevisables. ¿Tú crees que los contratos de verdad que tiene Yanacocha cuando llegó le permitió al Estado ponerle un impuesto a la sobreganancia cuando el oro se disparó de 400, de 500 o de $1,000 a $1,700? ¿Pudo el Estado? No. ¿Qué hicieron los presidentes? Pasar el sombrero. Hubo lo voluntario. Colabora, hermanito, pon un solcito al gorrito. Porque si compara la ganancia obtenida o tributada por impuesto a la renta, y ahora se le está devolviendo a las mineras. De manera que lo que pagan las mineras resulta devuelto y se le vuelve algo superior. Porque esa es la tributación. Cambiar las reglas de juego. Pero cambiar las reglas de juego, ¿en qué sentido? ¿En regresar a Velasco y estatizar la explotación de nuestros recursos naturales o renegociar con las compañías? Ese es el debate que hay que abrir. Porque la verdad absoluta no lo tengo yo, ni muchos que desde el Instituto Peruano de Economía le dicen al país, ni siquiera desde el MEF o los teóricos de hoy. Se trata de hacer una evaluación como si hiciéramos una auditoría, un corte y dijéramos cuánto nos ha beneficiado este modelo económico y este tipo de inversiones y cuál es el mejor mecanismo que el cual debemos aplicar. Revisión de contratos. En tales casos se revisa contratos.
en tales casos, por razones estratégicas de la nación, se nacionaliza por interés nacional. Pero lo decidiremos los peruanos. No lo puede decidir la CONFIEP, no lo pueden decidir los sedes de televisión de Lima, con el respeto que se merecen, ni las facultades de economía, ni de la Católica, ni de la Pacífico. Lo tienen que decidir los millones de peruanos. ¿Qué es lo que tú propones, Goyo? Tú ir a las elecciones como candidato, ganar las elecciones con una propuesta que diga vamos a reformar la Constitución bajo estos parámetros y luego convocar una asamblea constituyente a otra elección. Lo que se está avanzando, y lo he dicho varias veces, es que hay un proceso de cambio constitucional de la recolección de firmas y se está pasando ya de próximo ya a empezar la digitación con el movimiento fonavista, donde se propone todo el cambio de la Constitución y luego convocar a unas nuevas elecciones que permita legitimar ya un nuevo gobierno con una nueva Constitución. Otros sectores proponen, no esperar hasta el 2021, ¿es lo yo que creo dices? Que el Bicentenario no puede llegar gobernando Odebrecht al Bicentenario. No puede llegar gobernando la CONFIEP y alterando los resultados electorales. Gregorio Santos nunca va a salir electo presidente porque la CONFIEP no quiere, seguramente. Porque mientras se necesitan casi 5 millones de soles para inscribir un partido, y ahora los partidos ya son negocios, si hubiese transparencia electoral en este momento, el jurado hubiera cerrado el registro casi de todos los partidos. ¿Ya? También prisión preventiva para los partidos, hasta que demuestren que los recursos que recibieron fueron recursos que realmente eran de sus militantes o de aportantes transparentes. Entonces, no vamos a esperar que llegue el 2021 para celebrar el bicentenario de la continuidad del entreguismo, de la traición y de la corrupción. El bicentenario debe llegar como un nuevo contrato social de refundación de los valores patriotas, los valores de los hombres peruanos y darnos un nuevo rumbo. Pero ¿cuál es la forma que eso va a tener, eso que tú propones? Es decir, tú dices, no hay que esperar hasta el 2021 a esas elecciones. Y que tendría que ocurrir antes un cambio constitucional. Pero ¿qué forma tendría? ¿Una asamblea constituyente como hubo en el 78? La clase política actual tuvo la oportunidad. Vizcarra tuvo la oportunidad hoy de reencontrarse con el país, convocando nuevas elecciones, inclusive convocando una asamblea constituyente. Pero lo que hizo Vizcarra no fue eso, sino acomodarse a lo que los patrones le ordenaron. Bajo entre comillas, la convivencia, el caminar de transferencia democrática, y con eso ahora tratar de decir, con eso se calma la gente, calmamos la tribuna, porque no venga el rojerío, vaya a incendiar la pradera o venga la insurgencia. Que agradezcan que no existe la izquierda, que agradezcan que la CGTP no existe, ni el SUTES ya casi existe, que agradezcan. Porque si hubiesen habido otras condiciones, te aseguro que estuviésemos en un proceso de debate constitucional en todo el país. Pero que tampoco se alegren por las debilidades que tiene el movimiento político social. Ahora, pero no es solamente eso, sino que tú en la última encuesta, me parece que ha publicado Apoyo, que puede considerarse arbitrario a quienes incluye y a quienes no en la lista de candidatos, pero en fin, tú apareces con 4% y creo que Verónica Mendoza con 8, con 11, no sé cuánto es lo que... 11 Verónica Mendoza. Pero el tema es que yo creo que la izquierda también ha sufrido los embates, digamos, de la mala imagen por el tema de la corrupción, ¿no? O sea, nadie te va a negar y te va a discutir que en todos los países donde la izquierda ha gobernado se ha invertido en programas sociales, se ha invertido en educación, se ha invertido en salud. Eso está claro. Tú ves ahora los chicos y chicas venezolanas acá, todos tienen educación superior, todos son unos capos, ¿no? Y eso tiene que ver con la inversión que se hizo ahí en educación. Pero por el otro lado, has tenido ineficiencia en el manejo de la cosa pública y has tenido incluso casos gravísimos de corrupción, ¿no? Mira, no habrá proyecto humano que no tenga errores. Si son humanos, los proyectos políticos tendrán errores. De allí lo que le corresponde a los países sudamericanos que hicieron proyectos progresistas de izquierda es su responsabilidad. Lo que nos corresponde a nosotros en el Perú es nuestra responsabilidad. Nos corresponde una responsabilidad histórica de refundar una izquierda, una responsabilidad histórica de reconstruir o de adecentar la política, nos corresponde. Por eso que aquí nosotros consideramos que esa revolución
de la inteligencia, del saber humano, tiene que producirse en el Perú y para poder tener un país que recupere su riqueza. Y eso es la nueva Constitución, no hay otro documento. En este momento de crisis moral... Pero la Constitución, yo fui testigo de excepción de la Asamblea Constituyente, era un espacio para todos, ¿no es cierto? Es lo que tiene que hacerse. Donde el mundo empresarial también tendría que ser escuchado. Todos tenían que participar. Lo esperamos ahí a don Roque Benavides, a los Graña, a los Acuña, a todos que debatan sobre la nueva Constitución. A ver si van a aprobar el texto donde la economía nacional esté primero para la prioridad nacional, para los transportistas nacionales, para los empresarios nacionales. Que no queremos empresarios nacionales que sean peones cargando mineral a los chinos, peones cargando mineral a los americanos. A veces me da pena en algunos empresarios que con mucho orgullo van creciendo, pero dependiendo completamente del capital transnacional. Y yo creo que eso tiene que terminar, y eso solo puede ser posible con una Constitución que nos aglutine a todos y nos conduzca a un bicentenario realmente digno. Yo te agradezco mucho, Goyo, por estar con nosotros hoy. Yo sé que hay mucha gente con los pelos de punta en este momento por lo que acabas de decir, porque te consideran una amenaza, pero yo creo que hay que enfrentar esta discusión. O sea, yo insistentemente he reiterado el hecho de que hay que plantear el debate. O sea, algo no ha estado funcionando bien y el hecho de que te tengan miedo y que tú puedas aparecer como una opción electoral es una señal de que algo no ha estado funcionando, ¿no es cierto? E incluso de que haya posturas mucho más radicales como la de Antauro Humala, ¿no? Antauro Humala es simplemente velasquismo, ¿no es cierto? Se va a molestar Antauro con esto, con el endocacerismo en la frente, pero es velasquismo, es el regreso a Velasco Alvarado, ¿no? Y esa experiencia ya la vivimos también, Antauro, ¿eh? Ya la vivimos. Deberíamos poder entrevistar a Antauro Humala también, ¿no? Visitarlo. No, yo he pedido autorización para entrevistarlo, pero no me la dan. Dice que por razones de seguridad nacional. Bueno, eso fue en el gobierno anterior, espero que en este las cosas cambien. Pero yo creo que esto es una discusión que hay que enfrentar con serenidad, con inteligencia, con razonabilidad, con argumentos, con puntos de vista, con números, con información, ¿no? Y con serenidad, ¿no? Porque finalmente todos somos peruanos y deberíamos aprender a encontrar aquello que nos une en medio de la controversia. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y gracias a todos los peruanos que permiten organizarnos a lo largo y ancho del país, y será esta otra oportunidad. Muchas gracias una vez más a Gregorio Santos del MAS. Antes de la pausa, un mensaje de nuestro auspiciador. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global UPIC te permite trabajar en lo que te apasiona con sus 5 carreras profesionales: Ingeniería de Sistemas, Marketing y Negocios Internacionales, Enfermería, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. El examen de admisión se realizará el día 22 de abril. Para informes e inscripciones puede usted llamar al 275-0500. Repito, 275-0500. Para el examen de admisión, recuerden que es el día 22 de abril. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Regresamos con más. Esto es Exitosa. Ya llegó Roberto Vieira. Va a venir en un ratito. ¿Vieron lo que ocurrió? Ha sido una cosa increíble. Una embarcación, no sé cómo, con la tecnología que hay, literalmente arrolló a una embarcación de pescadores y 8 de ellos simplemente se perdieron y se teme lo peor con respecto a su destino. Volvemos. Antes de seguir adelante, tenemos menciones de nuestros auspiciadores. Llegó la hora. Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa. Locales en preventa de 9, 16 y hasta 25 metros cuadrados, que tú puedes pagar con una mínima cuota inicial y financiado. Para mayor información puedes llamar a los siguientes teléfonos. Anota: 468-6104, 930-645160 y uno último, 973-871628. O visítanos en el Facebook, Plaza Unicachi Este. Y esto es un mensaje nuestro. No hay ninguna duda, la comida peruana es la más sabrosa y variada del mundo. Por eso, tu diario Exitosa te regala su colección Restaurantes y Guariques. Reclama gratis tu receta cada día por la sola compra de tu diario Exitosa. A un sol. Diario Exitosa te informa con la verdad. Eric Carrado está en el Ministerio Público, donde finalmente
no solo está declarando Kenji Fujimori, sino también se está viendo el tema de Susana Villarán. Cuéntanos, por favor, Erika. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Información en vivo. Así es, nosotros permanecemos en los exteriores del Ministerio Público de Abancay, precisamente donde a las 8 de la mañana aproximadamente ha llegado la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Ella está en estos momentos participando en las diligencias de deslacrado de todo lo incautado durante el allanamiento de sus casas. Esto hay que recordar en el marco de las investigaciones por los presuntos aportes que habría hecho Odebrecht a la campaña de no a la revocatoria. Mientras tanto, también, Nicolás, hay que indicar que a las 9 de la mañana estaba citada la ex primera dama Nancy Lange. Esta sería su segunda citación. Recordemos que el 27 de marzo se dio la primera, la cual fue cancelada por motivos de su viaje a Estados Unidos. El día de hoy debía asistir a las 9 de la mañana, sin embargo, siendo ya más de las 11, todavía se espera que pueda llegar. Sin embargo, tendría aproximadamente hasta el mediodía también para plantear una prórroga o indicar una nueva fecha para asistir al Ministerio Público. Adelante contigo, Nicolás, en estudios. Muchas gracias. Ahora, hay un problema ahí que era precisamente el que se discutía hace un rato, a eso de las 10 de la mañana. ¿Qué pasa si la ex primera dama no asiste a esta segunda citación? La tercera es de grado fuerza. Es decir, o vienes, porque te mandan notificación con la policía, que sería una situación bochornosa que yo creo que debería evitarse la señora Nancy Lange. Está en nuestros estudios Roberto Vieira, congresista no agrupado, congresista independiente o no. ¿Cuál es tu situación, Independiente no agrupado. Y ante todo, muy buenos días, Nicolás. ¿Y cuál es tu vínculo con Kenji en este momento? Porque se te asociaba mucho a Kenji, que tú eras de alguna manera, si no parte de la agrupación de Kenji, asociado a Kenji, digamos. No. Más bien él me invitó a integrar su agrupación, pero no acepté. Eso fue cuando vino el Papa en Palacio de Gobierno. Ahora, cuando en los audios y videos que se han registrado por Moisés Mamani se hace el cómputo de quienes votarían contra la vacancia, tú apareces como uno de los votantes del lado de ellos, digamos, ¿no? Del lado de PPK y de Kenji y de Alberto. Sí, bueno, ellos estaban especulando, ¿no? Porque hablaban de un grupo de la bancada del APRA, también estuvieron hablando de APP, estuvieron hablando de otras agrupaciones también, y obviamente dentro de esas especulaciones mencionaron mi nombre, pero como es sabido, yo 3 semanas antes había anunciado públicamente que se vayan todos, ¿no? Que sigue siendo mi posición, más allá que eso no significa pero tú que sigues pensando eso, o sea, ha aparecido Martín Vizcarra, ha sido, por decirlo de alguna manera, refrescante en términos políticos, ha bajado la tensión, hay mucha expectativa de la gente sobre lo que pueda hacer, ¿no es cierto? Por supuesto que hay carga, un montón. Ayer le han pegado a Eresi por un lado, al ministro de Defensa por el otro, y uno tiene la sensación de que hay gente a la que no le gusta que haya pasado lo que ha pasado, ¿no? Y que se está resistiendo todavía, ¿no? Lo que pasa es que el Congreso de la República está totalmente desacreditado, y yo también soy parte del Congreso y también asumo mi responsabilidad. Creo que gobernar sin una bancada, como es el caso de Martín Vizcarra, es muy complicado. Es muy complicado. Obviamente el hecho de que yo tenga y mantenga mi posición de adelanto de elecciones no significa a que no voy a apoyar al gobierno de Vizcarra cuando haga bien las cosas. Pero definitivamente un gobierno que no tiene bancada es sumamente complicado. Le ha pasado a Pedro Pablo Kuczynski, más allá de sus denuncias graves de corrupción, pero en un principio le fue muy difícil, digamos, gobernar pues con una oposición tan fuerte en el legislativo, ¿no? Ahora, ¿y qué va a pasar con todo? Es decir, hay una cantidad de denuncias embalsadas que no tienen solamente que ver con el caso Kenji, digamos, ¿no es cierto? O sea, hay Kenji, Bienvenido Ramírez, Bocángel, están enfrentando un problema ahora por la evidencia presentada, y es altamente probable que sean vacados, pero no solamente ellos deberían ser vacados. O sea, Yesenia Ponce debería ser vacado,
¿no? Incluso la propia situación del denunciante Moisés Mamani es sumamente delicada. Y hay una lista, alguien hizo una lista que son como 25. Y hay otro congresista también que sale en esos videos que la Fiscalía acaba de anunciar de que no son los originales. Entonces queremos saber pues todo el capítulo completo y no por partes ni extractos, para poder también tomar un juicio de valor como corresponde, ¿no? Vamos a interrumpir brevemente porque Luis Galarreta, presidente del Congreso, está dando declaraciones en este momento. Adelante, por favor. Volví a tramitar a través del procurador y entonces se señala que no, bueno, porque a él se lo estaban pidiendo. Y mi participación, que duró 5 minutos con el fiscal de la Nación, porque aprovecho en aclarar, ya lo he dicho en algunos medios, pero no faltan algunos despistados o yo les llamo, o las viudas de PPK que no soportan que se cayó el régimen de PPK y buscan la sinrazón o buscan 3 pies al gato. Yo lo acompañé, yo no he visto los videos ni yo lo he entregado el señor Mamani con una fiscal en una oficina al costado, ni el fiscal de la Nación siquiera participó en la entrega. El fiscal de la Nación nos recibió, vino una fiscal, lo llevó a un costado donde yo pues pasé a observar y estaba llenando sus actas de la entrega. Entonces, eso es lo que se ha cumplido formalmente. Ahora, ya verá. Bueno, si los ha entregado la bancada, eso sí hay que preguntarle a la bancada. Yo quiero dejar claro, o sea, yo no tengo temas relacionados con la bancada como, digamos, grupo parlamentario. Yo ahorita estoy como presidente del Congreso. Entonces, si él lo ha llevado a la bancada, habría que preguntarle a alguien de la bancada, al propio vocero, pero digamos, la acción que hizo ese día el señor Mamani fue ir llevando estos 4, creo que 3 videos y un audio, no sé cómo es, pero eran 4 discos que los vi cuando él los puso encima ya de la fiscal, ¿no? ¿Eran discos, perdón, DVD, CD? Sí, eran unos DVDs. ¿No eran los originales entonces? No, eso no sé si son originales o no, pero eso ya se quedó el fiscal. O sea, nosotros, ni el fiscal de la Nación ni yo hemos participado de la parte ya formal de la entrega, ¿no? Listo, ok, gracias. Bueno, lo que está reclamando la Fiscalía es que es el equipo con el que se hizo la grabación y los registros originales, porque lo que ellos han recibido, dice, tiene saltos, tiene evidencia, según los especialistas. De haber sido manipulado. De haber sido editado, de que le han sacado partes. Exacto. Y la parte más notable es la conversación con Pedro Pablo Kuczynski. O sea, Bruno Yufra habla cómo es la nuez, lo lleva y se encuentran en la casa de PPK y de ahí aparece la conversación posterior al encuentro con PPK, pero según Mamani se malogró esa parte de la grabación con PPK y nadie se lo cree, ¿no? Claro, todas estas cosas lo único que hace es dañar la información, seguir desprestigiando al Congreso. Lo que quiere saber la población es la verdad y no la verdad a medias. Entonces, un llamado a Fuerza Popular a que entregue toda la data completa, toda la información completa, nada editado, y que pase por peritaje, ¿no? Y además también saber qué dispositivos utilizaron, cómo los obtuvieron y cómo hicieron también para sortear pues todas las medidas de seguridad que siempre rodea a un presidente de la República, ¿no? Claro, que aparentemente no han sido muchas, porque ya reconoció Mamani que la grabación existe, o existió, ¿no? Bueno, lo tiene que entregar y él tendrá también que asumir su responsabilidad, como también aquellos que hemos visto, otros congresistas que estuvieron filmando, ¿no? Porque han habido otros congresistas también que han estado filmando. No recuerdo ahorita el apellido. Ahora, uno tiene toda la impresión de que esto es un juego así de poderes, donde yo te acuso ante la Fiscalía y yo tengo el video donde... De a poco van midiendo fuerzas. Pero en realidad el ataque no sería... O sea, si se hace público el material de la grabación contra PPK, la situación de PPK va a ser sumamente crítica porque nadie le cree eso que estuvo hablando de los problemas del lago Titicaca con Mamani, ¿no? Porque eso ya parece la broma de mal gusto, una falta de respeto a la inteligencia de los peruanos, sino el tema de cuál fue la participación de Alberto Fujimori en todo esto. ¿No es Por cierto? Eso queremos saber que porque lo pongan no es todo que sobre la Alberto mesa. Fujimori estaba enfermo, echado en su cama, ¿no? Ajeno, estaba participando activamente en la operación contra la vacancia. Toda esa respuesta está en esas evidencias o en estos informes que no los han entregado completo y solamente por partes. Queremos saber toda la realidad. Queremos saber, los peruanos merecemos saber la verdad y no una verdad a medias. Ahora, ¿cuál es el juicio tuyo antes de ir al tema de el motivo de la principal de esta invitación, que es la situación de estos pescadores desaparecidos? Bueno, ya no, han aparecido algunos cuerpos ya, ¿no? Pero faltan 6. Sí, te quería plantear el tema del indulto. Es decir, se ha agregado, entiendo, a la evaluación que está haciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de del indulto humanitario a Alberto Fujimori, y hasta el momento en que aparece la información de que, o la evidencia de que esto fue parte de una negociación, la Corte contemplaba 2 opciones. Una,
si había o no, como ha argumentado el Estado peruano, instancias nacionales para que no habían sido agotadas. Es decir, si tú consideras que el indulto fue otorgado irregularmente, tendrías que plantear este tema a la Corte Suprema, al Tribunal Constitucional, alguna instancia nacional, cosa que no ocurría. Pero como debería ser. Claro. Y la otra opción es que no, que como esto era un compromiso directamente adquirido con la Corte Interamericana, podía ser llevado el asunto a la Corte. Pero cuando se agrega el ingrediente, ¿no es cierto?, de que el indulto no fue otorgado por razones humanitarias, sino que fue parte de una transacción política para evitar una vacancia presidencial de un presidente acusado de corrupción, la figura cambia. Y lo que podría terminar esto es que acá no ha habido ningún indulto humanitario y simplemente no vale. O sea, ¿cuál debería ser la actitud del Estado peruano frente a eso según tú? Bueno, como te he manifestado en múltiples oportunidades, es una prerrogativa presidencial, pero a la luz de los hechos, de todas las evidencias, de las grabaciones y la posible participación del expresidente, bueno, que se investigue todo, ¿no? Que se investigue todo. Porque el gran temor que Kenji expresa en las grabaciones es que si Vizcarra es presidente, o sea, él no estaba preocupado si PPK era corrupto, si había evidencia, si tenía vínculo, para nada. Él estaba preocupado solo en el indulto de su papá. Claro. Y pagar el precio que sea por eso. Claro. ¿No es cierto? Y el temor que expresa en las grabaciones es si Vizcarra sale, lo del indulto, es decir, porque aparentemente había el compromiso de PPK de que si la Corte Interamericana anulaba el indulto, PPK no iba a acatar esa decisión. No iba a acatar el fallo. No, definitivamente eso es lo que expresa Kenji Fujimori en el video. Pero como te vuelvo a recalcar, Nicolás, se necesita saber que salga todo el material. Necesitamos saber la verdad para poder tener mayores elementos de juicio y tomar una decisión, ¿no? Pero ya, como tú bien lo dices, con todas las evidencias, definitivamente todo se tiene que investigar, inclusive el tema del indulto, del primer intento, ¿no? Ahora, hablemos del accidente este que ha ocurrido, que me pareció una cosa tan extraña. O sea, esto ha sido una especie de choque, así como se produce un accidente de tránsito, pero en el mar. ¿Cómo es posible que pase una cosa así? Bueno, ante todo quiero expresar mis condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos. Lamentablemente, promediar 2, 3 de la mañana del miércoles 11 de abril, una embarcación de aproximadamente 1000 toneladas de peso, una embarcación de acero, impactó, arrastró y partió en dos a una pequeña embarcación de madera que llevaba como tripulantes a un promedio 12 personas, las cuales 4 pudieron ser rescatadas y desaparecieron 8. El día de ayer recién se han encontrado 2 cadáveres, falta todavía encontrar los 6 cuerpos restantes, ¿no? Que supuestamente están sumergidos a un promedio de 20, 30 brazadas. La pregunta es, ¿cómo puede ocurrir algo así? O sea, ¿no se supone que estas embarcaciones tienen tecnología de punta? Pero por supuesto, o sea, que te mide la profundidad, te mide la cercanía, o sea, de cualquier objeto extraño. Es como si estuvieran piloteando un avión comercial. Por supuesto. El piloto náutico, en este caso el capitán de navegación de estos barcos, tiene un radar. Y ellos en el radar tienen una capacidad de monitoreo de 1 kilómetro de distancia, un poco más. Obviamente ellos van monitoreando todos los objetos estáticos o no estáticos y a qué velocidad van. O sea, van detectando para no colisionar. Definitivamente aquí había un descuido. Estamos hablando de radares de última tecnología. Estamos hablando de que no solamente es el piloto de navegación, sino que encima lo asisten 2 vigías, que vienen a ser dos colaboradores que también tienen ellos otro radar de las mismas características. Estamos justamente con Manuel Galán, que es secretario general de la Federación de Pescadores Unificada del Norte del Perú, Lambayeque, Piura. Señor Galán, buenos días. Buenos días, amigo Lucar, buenos días. Estábamos tratando acá con el congresista Roberto Viera de entender cómo es posible que con la tecnología que existe se haya podido producir un incidente de esta naturaleza. ¿Qué es lo que falló? Imagínese pues que habiendo tanto, como dice usted, amigo Lucar, habiendo tanta tecnología en estos tiempos, prácticamente no se pueda en una navegación de un barco hacia un lugar a otro punto, no se puede detectar que hay una embarcación pequeña ahí y que, digamos, lo colisionan y lo voltean, lo hunden y como consecuencia pérdida de nuestros hermanos pescadores, ¿no? Lo que sí yo quería amigo Lucar,
aclarar a la opinión pública de que acá todos nosotros, los pescadores, asociaciones y todos los que estamos involucrados en el sector pesquero, queremos que no se detenga la búsqueda, que siga y continúe la búsqueda, porque todavía faltan 6 pescadores que están ahí. Y las autoridades tienen que interceder, tienen que presionar para que prácticamente tengamos óptimos resultados en que hoy día o mañana ya definitivamente aparezcan el resto. Pero por supuesto, ¿no? Eso es importante, creo, para cualquiera. O sea, se teme que lo que haya ocurrido, dadas las características del accidente, sean las peores, ¿no? Pero yo creo que es tan importante para las familias, para los seres queridos, ¿no? Tener, ¿no es cierto?, los restos de sus familiares en las manos. Ahora, ¿ha avanzado en algo la investigación sobre cómo y por qué ocurrió el accidente? Mire, nosotros, en vista de que no se estaba retrasando los trabajos, tuvimos que ir a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo ha intervenido y, bueno, llegó a buenos acuerdos con el capitán de Puerto de Chimbote, y lo cual se comenzaron a realizar los trabajos. En el tema de la investigación ya es un tema de que tiene que hacerse una investigación, y yo pido al congresista Roberto Vera, que está ahí presente, de que también el Congreso de la República intervenga, porque no es la primera vez que ocurren estos casos, sino también hay otros casos que han ocurrido donde nuestros hermanos pescadores prácticamente no han sido rescatados, ¿no? Y yo tengo a mi hijo ahí todavía desaparecido del año 2013. Entonces yo lo que te diría, ¿no?, que intervenga de esa manera, no con la finalidad de hacer daño a nadie, sino de que, digamos, se delineen responsabilidades y de repente las posibles presuntamente negligencias que podían haber ocurrido. Lo que sí le digo, amigo Lucar, de que las familias, todos estamos orando, todos estamos esperando para que los equipos de rescate que ya están en la zona logren rescatar a nuestros hermanos pescadores que están prácticamente a 45 metros de profundidad, lo cual nos va a alegrar mucho poder nuevamente sepultar a sus cuerpos. Ayer hemos sepultado el cuerpo de mi yerno de 38 años, Carlitos Esqueche, y lo cual pues acá estamos, ¿no?, en Santa Rosa con toda la familia, ¿no?, amigo Lucar. Bueno, yo le transmito desde acá nuestro más sentido de condolencia, señor Galán, y vamos a estar en contacto y seguir el desenvolvimiento de las investigaciones y esperemos que se acoja su llamado a que no se paralice la labor de búsqueda, ¿no es cierto?, de las personas que faltan ser encontradas. Muchas gracias por atendernos. Sí. Amigo Lucar, permítame un minuto nomás. Por supuesto. Nuevamente reiterar nuestro pedido a todas las autoridades marítimas, ¿no?, y que tienen que ver con el tema del sector pesquero, de que, digamos, nos apoyen para poder rescatar, digamos, a los compañeros que hacen falta, ¿no? Y darnos un aliento, darnos la fe y darnos las esperanzas, ¿no? Porque las autoridades están ahí, las autoridades también están para cumplir su deber, y nosotros como ciudadanos de a pie, como ciudadanos que nos dedicamos que estamos inmersos en el sector pesquero, también queremos que nuestras autoridades nos comprendan de que cuando ocurre un caso como esto, ¿no?, hay mucha desesperación, hay mucha, digamos, dificultad en nuestros hermanos pescadores, en las familias, y por lo tanto yo creo que las autoridades tienen que comprendernos en ese sentido, y que hagan su trabajo, y que, bueno, las familias se lo van a agradecer simplemente, ¿no? Muchas gracias al señor Manuel Galán, secretario general de la Federación de Pescadores Unificada del Norte del Perú, Lambayeque y Piura. Quería agregarte... Sí, yo te rogaría si te puedes quedar con nosotros un minuto, por supuesto, porque tenemos que ir a la pausa. Estamos con Roberto Vieira, congresista no agrupado del Parlamento peruano. Vamos a volver con él tras la pausa para sacar algunas conclusiones sobre este lamentable suceso y sobre algunos otros temas que nos han quedado pendientes. Antes de la pausa, un mensaje de nuestro auspiciador. Estudiar en la Universidad Peruana de Integración Global, UPIC, te permite trabajar en lo que te apasiona con sus 5 carreras profesionales: Ingeniería de Sistemas, Marketing y Negocios Internacionales, Enfermería, Derecho y Ciencias Políticas e Ingeniería Civil. El examen de admisión, tome nota, será el día 22 de abril. Para informes e inscripciones puede usted llamar al 275-0500
Repito, 275-0500. UPIC, excelencia académica para un mundo globalizado. Volvemos con más. Esto es Exitosa. Mensaje de nuestro auspiciador. Llegó la hora. Plaza Unicachi Este, en la mejor zona comercial de Huachipa. Locales en preventa de 9, 16 y hasta 25 metros cuadrados, con una mínima cuota inicial y financiado. Para obtener información puedes llamar a los siguientes números. Anota: 468-6104. Otro número: 930-645160. Uno más: 973-871628. O visítanos en el Facebook Plaza Unicachi Este. Puede cambiar tu vida. No sé si ya tenemos en la línea al señor Juan de Dios Arce. Él es el gerente de flota de Austral. En unos minutos vamos a tomar conexión. Él es parte de esta flota, es la embarcación que embistió a la pequeña embarcación de pescadores. La embiste, la arrastra y la parte. Claro, yo sigo haciéndome la pregunta: ¿por qué no? ¿Qué falló? Acá hay un es decir, tema... o no estaban encendidos los equipos electrónicos. Imposible. No había nadie atento. Por ¿no eso, es cierto? acá no solamente tiene el piloto náutico su radar, sino también tiene sus vigías, que son los colaboradores. Ellos también tienen su propio radar. Estuvieron distraídos, los radares no estuvieron calibrados. ¿Qué ha sucedido realmente? Este es un tema de negligencia, porque ellos han podido detectar fácilmente a la embarcación y obviamente no impactarlos, ni terminar en esta tragedia. No había neblina, la mar estaba en calma. Entonces acá se tiene que hallar a los responsables. Pero si esto hubiera, hagamos digamos, el paralelo con si esto hubiera sido un accidente de tránsito. O sea, es un tráiler contra un tico. O sea, un tráiler que se llevó de encuentro un tico. Y provocó la muerte de ocho personas. Es un barco de acero de casi 1000 toneladas de peso. Tiene una eslora que es el largo de 60 metros, un manga que viene a ser el ancho casi 12 metros, un puntal de 6, 7 metros contra una pequeña embarcación de madera, y la ha partido. Entonces acá se tiene que hallar a los responsables. Está el señor Juan de Dios Arce, gerente de flota Austral, precisamente en la línea. Señor Arce, muy buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor Lucas. Quisiéramos que nos explique qué fue lo que pasó, qué fue lo que falló. ¿Ha sido un error humano? ¿Ha sido un error de los equipos? ¿Qué ocurrió? No, bueno, nuestra embarcación está muy bien equipada, como he escuchado. Hay 2 radares que tenemos a bordo, están operativos. La figura está en que es de una zona de mucho tránsito, ¿no? Muchas embarcaciones salen de puerto, otras ingresan a puerto. En el caso nuestro ingresábamos a puerto y en el caso de la Esperanza salía de puerto a zona de pesca, ¿no? ¿Se cortó? No, acá estamos, lo estamos escuchando. Ok, bestial. El informe que tengo de las tripulaciones nuestras es: la embarcación Esperanza cruzaba la proa y a quien le toca maniobrar exclusivamente es a nosotros. Y nosotros hicimos el viraje a la derecha evitándolo, ¿no? Evitándolo de tal manera de que pase claro y sin problemas, ¿no? Aparentemente ha habido una maniobra por parte de la embarcación Esperanza 2 no reglamentada, que ha originado esta colisión. Esta colisión definitivamente tiene que aclararse con la investigación que está haciendo la Capitanía de Puerto. Pero lo que usted dice que ha sido una negligencia de la embarcación pesquera, de la pequeña embarcación de pesca. No del... Mira, eso se tiene que establecer en las investigaciones que van a realizarse en estos días, ¿no? Hay equipos satelitales que hace ver la derrota de las embarcaciones, así como también en la pericia se tiene que ver por dónde chocó la embarcación nuestra, cómo quedó la embarcación que ahora está hundida lamentablemente, ¿no? Eso nos va a dar una luz de qué es lo que ha sucedido realmente. Ya la Capitanía de Puerto ha nombrado a 2 peritos que están trabajando en esto. Pregúntele si es un marino retirado el capitán del barco, porque tampoco pueden ser juez y parte, pues, ¿no? Claro. Bueno,
Yo soy marino retirado, el capitán del barco también es marino retirado, tiene amplia experiencia. ¿Y quién tiene la investigación? La Marina. Años, ¿no? No estoy diciendo nada, pero yo creo que lo transparente también es que se intervenga del Congreso de la República, ¿no? Pero como... Bueno, eso no es mi tema. Ahora, no, yo lo entiendo, señor Arce, pero lo que las normas establecidas. Claro, ¿qué es lo que establecen las normas? ¿Qué es la Capitanía de Puerto la que tiene que hacer la investigación? Señor Nicolás, efectivamente, la Capitanía de Puerto es la que establece la investigación y establece también, efectúa el rescate, ¿no? Y ellos han actuado de una forma muy rápida y eficiente, ¿no? Nosotros también estamos apoyando de una forma muy solidaria a la Capitanía con todo lo que se necesita para que puedan sacar adelante el rescate. Hasta ahora se ha logrado rescatar a 2 personas, ¿no? Y estimo que el día de hoy debemos tener algunos mejores resultados. Bueno, yo le agradezco mucho al señor Arce, Juan de Dios Arce, representante o gerente de flota de la empresa Austral, por esta comunicación. Cuando él habla de... Muy amable por atendernos. Muy buenos días. Nosotros lamentamos mucho, estamos sentimos muchas condolencias a los familiares de los tripulantes afectados, ¿no? Que creo yo que nosotros de nuestra parte haremos todo lo posible y nos pegaremos a lo que está reglamentado para saber qué es lo que ha sucedido realmente. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias. Yo lamento porque cuando él habla de la maniobra se hace si es que tus equipos están apagados. Para ellos tienen radares que te detectan con un radio de 1 kilómetro de distancia. Claro, porque lo que ha descrito el señor Arce, lo que ha descrito es que porque estaba la embarcación ya encima, ¿no? Encima, por supuesto. De ahí nomás te habla de una negligencia. Bueno, pero ahí que habría que evaluar radares. La velocidad a la que iba la embarcación, si funcionaron los equipos de detección. No, pero por eso tienen 2 radares, ¿los 2 van a fallar? Los 2 van a fallar, por eso hay que investigarse. Y ahora también hay un tema grave. Me dicen los pescadores, los familiares, que en ese momento también se activó el dispositivo El Baliza, que es un dispositivo que maneja la Marina de Guerra, que es un dispositivo que llevaba las lanchas, que llevan todas las lanchas, y la siniestrada, la que se partió, también llevaba, y en el momento que impacta con el agua se activa y manda la señal de emergencia. Esa señal de emergencia fue enviada a las 2, entre 2 y 3 de la mañana, y el rescate empezó a las 6. Entonces eso también hay que revisarse porque se está pagando un derecho y también pues acá se está jugando con vidas humanas. Cada minuto... vale, por supuesto. Y acá también un llamado a la señora Elena Conterno, así como salen todos los medios pidiendo cuota de pesca, ni siquiera se ha acercado. Han tenido que mandar a un Bahía a que salga a declarar cuando ha tenido que estar el gerente, al menos por la vía telefónica. Entonces, ¿dónde está su sensibilidad humana? No todo es dinero, no todo es cuota de pesca. También hay que velar por la vida y la seguridad de los pescadores. Roberto Vieira, congresista no agrupado, ha estado con nosotros esta mañana. Muy gentil, Roberto. Muchas gracias. Y vamos a seguir detrás de esta historia también. Ahora vamos con nuestra secuencia Medio Tiempo con el señor Gonzalo Núñez. Presentamos Medio Tiempo con Gonzalo Núñez. Muy buenos días, don Gonzalo Núñez. Nicolás, ¿cómo te va? Muchas gracias por el tiempo que nos cediste ayer de esos 8 o 9 minutos de programa. Es que ayer ocurrió una cosa increíble. Teníamos un informe especial en la revista dominical sobre la crisis de inseguridad que terminaba con una entrevista, porque no queremos tampoco esto de dar simplemente malas noticias y hacer diagnósticos pesimistas, sino tratar de mostrar soluciones, ¿no? Claro. Era muy importante que estuviera el ministro, pero con esto de las despedidas a las delegaciones de la cumbre se demoró un poco y por eso hubo el retraso. Por eso insisto en el agradecimiento. Yo lo iba a entrevistar. Un poco llegó más. Bien apurado, ¿no? Bien apurado. Sí. ¿No? Pero bueno, resultó perfecto y bueno, obviamente la coyuntura política siempre va a mandar, como digo yo, los deportes es la llanta de repuesto del carro, ¿no? A veces es importantísima, pero a veces se puede aguantar para ponerla, ¿no es cierto? Gonzalo, ¿sí? me preocupa. Esta mañana escuchaba al Tigrillo hablar de rumores que ya circulaban desde anoche con respecto a la situación de Paolo Guerrero, sobre... o sea, ¿por qué se regresa cada rato a este tema? O sea, acá va a haber una resolución de
este tribunal arbitral, este arbitraje, lo que se hace en el TAS. Hay árbitros inscritos, casi 250, el señor Pablo Guerrero con sus abogados escogen a uno, la FIFA escoge a otro y el TAS pone al presidente. La AMA está quizás intentando poner un árbitro más, pero todo parece indicar que serán solamente 3, porque si no tendría que ser número impar y llegar a 5. Entonces, si es que Paolo Guerrero tiene al árbitro, yo no creo que se vaya en contra de Paolo. Y por otro lado, la FIFA, que quiere que Paolo Guerrero esté en el Mundial, eso es claro, porque si no, yo creo que la FIFA no le hubiese bajado de 1 año a 6 meses en 2 instancias, pero que pertenecen a la Federación además, Internacional la FIFA no presenta ninguna apelación. La FIFA va, ¿no es cierto?, al tribunal arbitral porque Paolo ha planteado el arbitraje, ¿no es cierto? Exactamente. Y pero la FIFA es la que finalmente lo ha castigado, ¿no? O sea, la FIFA es la que le dio primero 1 año de suspensión y después a 6. Entonces, es de alguna manera el denunciante, ¿no?, el que le aplicó el castigo. Y Paolo Guerrero, el que apela, y la Agencia Mundial Antidopaje, que también apela y que es la más brava, es la que persigue hasta el final, como si fuese un procurador de antidopaje en el mundo, ¿no?, para que de alguna manera se apliquen quizás las sanciones más fuertes y más graves. Esto hay que dejarlo hasta el día 3 de mayo, donde se va. Antes no hay nada, no pueden adelantar opinión. Ya, pero ¿qué va a pasar el 3 de mayo? ¿El 3 de mayo qué va a suceder? Analizan, estudian, ya lo pueden tener obviamente días antes del expediente, y cada árbitro da su veredicto. Si el árbitro de Pablo Guerrero va a los 6 meses, o bajarle de repente quizás algo que no creo, y la FIFA dice, también, yo mantengo los 6 meses, no hay nada que hacer. El presidente de ese tribunal quedaría solo con un voto. Entonces sería 2-1 a favor de Pablo Guerrero, que creo yo es lo más probable. De verdad que yo creo que es lo más probable, porque yo no veo que de alguna manera ni el árbitro de Pablo Guerrero ni el árbitro de la FIFA vayan en contra del jugador. Ahora, lo que ayer discutíamos en el programa es la prueba contundente, prueba plena, porque tú sabes que la carga de la prueba, al revés del mundo del derecho, que normalmente tú te tienes que probar de que tú eres culpable, acá tú tienes que probar que eres inocente. Entonces, quizás dentro del expediente ya esté la prueba que de alguna manera lo salva a Paolo Guerrero, pero yo no la conozco, los abogados quizás la tienen metida en el expediente, se debe a conocer una vez que resuelva el TAS, pero han habido idas y contramarchas. Por un lado se dijo infusión, por otro lado se dijo que fue en Argentina, después que fue en Perú, que no, fue como esos test para la gripe. Yo creo que no llevaron bien, y por eso que creo que Paolo Guerrero contrató a este doctor Juan de Dios, que de alguna manera ha llevado casos de Messi muy conocidos, ¿no?, muy conocidos, y que creo se dio cuenta de que sus abogados, de los brasileños, ese equipo, estaba un poquito patinando. Me da la sensación. Quiso reforzar el tema con este abogado español, que tampoco es que ganó siempre, con Contador, por ejemplo, el ciclista español, que decía que el clenbuterol que apareció en su cuerpo, él decía que venía de la carne de una vaca. Entonces hicieron todo el estudio, fueron hasta donde estaba la vaca, en el establo, analizaron la carne y efectivamente tenía clenbuterol. Pero le preguntaron a Contador, ¿y usted dónde compró la carne? Y entró ahí, no había comprado la carne, y parece que la tesis no era tan firme, y de alguna manera le aplicaron sus 2 años, ¿no? O sea, no es tampoco papayita, como se dice, pero vamos a ver, creo que en el expediente y las pruebas está todo y nosotros no conocemos eso. Ahora, yo quería preguntarte hace días el tema de las barras, ¿no es cierto? Que es como cíclico, vamos regresando. O sea, en los últimos días ha habido incidentes sumamente graves, ha muerto un hincha ¿no? Un barrista de Alianza Lima, y además hay una investigación bastante seria por parte de la policía con respecto a la participación de estas barras que ya están en el límite de la pandilla, ¿no es cierto? Porque asaltan, ¿no? Es delincuencia, esto es delincuencia total. Si van por la calle arranchando cosas, van contra la propiedad privada, le pegan, se enfrentan, hay muertos.
No, esto es delincuencia y este es un producto de la sociedad y el fútbol es un reflejo definitivamente de la sociedad también. Estamos en una sociedad violenta, estamos en un país donde la delincuencia ha crecido a niveles realmente increíbles y es parte de él. O sea, es imposible que en un país donde hay muchísima delincuencia, las barras de los equipos populares, que son barras que obviamente son multitudinarias y vienen de todos sectores, sobre todo el sector un poco más bajo, ahí de hecho es el reflejo también de lo que pasa en nuestro país, ¿no? Si no podemos controlar la delincuencia general, va a ser muy difícil también que se pueda controlar la delincuencia en el fútbol a través de las barras, ¿no? Bueno, en otros países ha dado resultados, ¿no? En Inglaterra identificaron con cámaras a todos y identificados nunca más pudieron entrar a un estadio y así erradicaron la violencia. Pero claro, en un país donde se ha desbordado el asunto, la policía quizás está mucho más dedicada a la delincuencia común del día a día y de alguna manera no le alcanza, ¿no? Para contrarrestar esto y se agarran de 300 contra 300 y creen que van a ir a la guerra de fútbol. No les interesa nada, parece, ¿no? O sea, al que le gusta el fútbol creo que detesta la violencia. Yo no sé por qué se copian las cosas malas de Argentina. Ahora Brasil también tiene mucha delincuencia, pero por ejemplo México es un ejemplo a tener. O sea, el hincha del Chivas que está al costado del hincha de la América y los dos hinchan por... O sea, ahí se ve que hay una cultura diferente. Aquí lamentablemente no se ha podido controlar, ¿no? Bien, pues. Sí, ahora, la pregunta es si se ha hecho o se han tomado las iniciativas que debían tomarse, ¿no? Ha habido momentos en que se ha querido tomar iniciativas, pero se quedaron en el camino, ¿no? Sí tomaron iniciativas, pero también, o sea, ¿cuál es el tema acá en realidad, Nicolás? Yo creo que es la formación, ¿no? Son los principios, es lo que te enseñan en tu casa, ¿no? Y si tú ves que tu papá es un tipo ejemplar, seguramente tú también vas a seguir ese camino, ¿no? Pero si es un hogar disfuncional, donde le pega a la mamá y entonces el chico ni siquiera es controlado, ya los papás dejan prácticamente libres a los chicos que ¿dónde se irá? Ya no hay control. Entonces la verdad es que ahí yo creo que empieza y identificar a partir ya están empadronados y se han tomado una serie de medidas, pero ¿qué se puede hacer? Finalmente, ¿que prohibir el fútbol? Igual esos se van a disfrazar igual y van a estar... Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que el fútbol es una pasión compartida por las familias enteras, donde... Exacto, o sea, lo bonito del fútbol son estadios llenos de familias, donde hay niños, niñas, ¿no es cierto? Parejas, esposos, ancianos, o sea, todo el mundo ahí celebrando, ¿no? En Argentina ya nadie quiere tampoco ir a canchas, o sea, es parecido. Entonces, lo que era algo familiar se ha convertido en una lucha, en una guerra por orgullo, por trincheras, por comandos, o sea, la verdad es que parece que mucho más les gusta enfrentar y cometer actos delictivos y jugar un poco a la guerra que ir a ver fútbol, ¿no? Porque debería ser, o sea, parece que el fútbol es la excusa para la violencia, lamentablemente. Una última pregunta, Gonzalo. ¿A alguna gente le ha parecido frívola la preocupación de expresada en las redes sociales por alguna gente sobre si este incidente en Siria y digamos la subida de tensión entre Rusia y los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña podría tener como consecuencia? ¿Pero se ha enfriado, me parece, un poco con la respuesta diplomática, ¿no?, de Rusia o no? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, porque Rusia el viernes dijo, esto va a tener consecuencias. Y pucha, todo el mundo pensó, si va a tener consecuencias, ¿qué hacer? Pues si no queda muy mal. Y pensamos en una respuesta militar, ¿no? Pero finalmente parece que fue a través de un comunicado y decir de que estaba totalmente en desacuerdo. Yo creo que, o sea, si esto va en escalada, ¿no? Y se arma algo, y ahí estarían problemas en el Mundial. Por ahora me parece que no. Ojalá. Bueno, muchas gracias, como siempre. No, gracias a ti. A Gonzalo Núñez. Comentábamos el otro día ese incidente que es real, ¿eh? O sea, tiene unos fanáticos, Gonzalo, de estos amantes del deporte y seguidores suyos, un chibolo que iba a Canal 4 casi todos los días porque quería conocer a Gonzalo Núñez, y el día que lo tuvo al frente, el chibolo se desmayó. Vio a Gonzalo, cayó privado el chico de la emoción. ¿Ah? Qué cosas increíbles que ocurren, Dios mío. Pero en fin,
Tenemos información de último minuto. La Fiscalía de Lavado de Activos está allanando las propiedades del empresario Gustavo Salazar, investigado por el caso Odebrecht. Hoy día ha sido un día especialmente activo. Debía ir la señora Nancy Lancha a declarar, no fue por segunda vez. Eso le crea una situación complicada porque la tercera citación es de grado fuerza. Es decir, sería lamentable que la policía tenga que ir a buscar a la señora para llevarla a declarar. Kenji Fujimori, luego de unas idas y venidas, porque originalmente la citación era en su despacho en el Congreso a las 10 de la mañana, y iba a estar el doctor José Domingo Pérez ahí. Finalmente se concertó con él que la declaración iba a ser en las oficinas de la Fiscalía. Y Susana Villarán también, entiendo que todavía no sale de declarar, ha estado rindiendo su testimonio ante la Fiscalía, que ha deslacrado la información que fue requisada de su vivienda, así como la de su hombre de confianza, el señor Castro. Y vamos a ver qué dice la gente en las redes sociales. Judy Rodríguez nos trae la respuesta. ¿Qué dice la gente en las redes sobre nuestra interrogante el día de hoy, Judy, sobre si Kenji va a contarlo todo o no? ¿Ah? Y ya lo estará contando, ¿no? Sí, no, porque ya empezó, ¿no? Ya empezó. A ver, nuestros seguidores en las redes sociales se han pronunciado, dicen, como Nicolás dice que no vamos a tocar mucho este tema, pero la pregunta del programa era esa, justamente en las redes sociales, y es que genera un lío de pasiones, un encuentro de pasiones en las redes sociales. Pues. Nicolás Vane nos dice, primero que haga cualquier declaración como colaborador eficaz y no como un simple urraco, dice, entre comillas. Segundo, si no tiene pruebas, que no frieguen con sus chismes baratos o manotazos de ahogado, nos dice Vane. Por otro lado, ¿qué opina Eber Reynoso? Nos dice, si no tiene pruebas, puede decir lo que le dé la gana. Por otro lado, ¿qué opina nuestro seguidor Richard Aguilar? Él estuvo muy cerca de Keiko y debe saber cómo es por dentro de Fuerza Popular, pero sin pruebas contundentes es su palabra contra una fuerza que aún está en el Congreso y en otros poderes del Estado. Menciona Richard, bastante importante su opinión. Daniel Holguín nos dice, nada interesante, lo bueno sería si tiene pruebas firmes. Y por otro lado, Víctor Uchuya opina, no creo que declare contra Keiko y su combo. Kenji bajará la cabeza y buscará el perdón para él y sus Avengers y prometerá ser obediente y portarse bien. ¿Tenemos otro comentario? Esos son todos los comentarios en nuestras redes sociales, Nicolás. Pero a mí me da la impresión, porque uno ya finalmente termina siendo mal pensado, ¿no, Judy? O sea, este juego de que yo voy a declarar a la Fiscalía y yo suelto lo cierto, la grabación que según mamá ni se ha perdido, se ha malogrado. Cualquier día de esto se rehabilita la grabación y reaparece. Parece un juego de presiones, ¿no? O a cuentagotas buscando algún tipo de beneficio, ¿no? Y pues lo que queremos los peruanos, creo todos, es que como lo dijo hace algún momento, ya no me acuerdo quién, porque entrevistamos tanta gente y son tan agitados estos programas, pero lo que queremos es la verdad completa, ¿no? Y que se deje el juego político de lado, ¿no? La verdad completa. De eso se trata. Muchas gracias. A ti, Nicolás. Muchas gracias, Judy. Terminamos por el día de hoy. Hemos tenido un día intenso, ¿eh? Porque yo creo que esta discusión sobre lo que ha pasado en Siria, que felizmente está tomando la vía diplomática y mediática, ¿no? O sea, yo creo que la venganza de Putin va a ser soltar información que seguramente tiene sobre Donald Trump, y no vamos a llegar a otro tipo de confrontaciones. Pero es un tema muy importante el uso de armas químicas, el que se acredite que esto es verdad y que quienes violen estos acuerdos de Naciones Unidas sean debidamente sancionados. Pero eso tiene mecanismos y procedimientos que hay que cumplir rigurosamente para que se establezcan parámetros que son obligatorios para todos, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante, y que lamentablemente la manera como se ha planteado este asunto ha creado más suspicacias que certezas. Pero en fin, la verdad la vamos a saber en las próximas horas, porque ya hay una comisión evaluando información en el mismo lugar de los hechos. Terminamos por el día de hoy. Ahora sí, yo los dejo con el señor Manuel Rosa. No se olviden que todos los domingos de 8 a 10 de la noche estamos aquí en Exitosa con la revista dominical, y por supuesto de lunes a viernes de 10 a 2. Muy buenas tardes.